¿Qué tal, amigos, amigas de El Laboratorio? Esta es una nueva edición. Aquí estamos junto con Silvano Pascuso. Mi nombre es Gervasio Muñoz. Estamos en Radiográfica. Silvano, buen lunes para vos y no para mí. Buen lunes, querido amigo. ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Che, bueno, hoy tenemos un programa interesante con diferentes temas. Algo adelantábamos junto con los compañeros y las compañeras del programa que nos antecede, como se dice en el Congreso, viste que no se puede nombrar al diputado con nombre y apellido que habla antes. Eh, y eh, Hoy vamos a estar hablando un poquito de, por supuesto, lo que sucedió con el nuevo Papa. Vamos a estar también analizando un poquito la situación entre India y Pakistán. Silvano va a estar haciendo una editorial en unos segundos nada más. Y también va a estar con nosotros Santi Adano, como siempre, con su columna de cultura. Eh, Hay algo que más allá de lo electoral, que después seguramente habrá momento para hablarlo, lo que sucedió en 4 provincias de la Argentina y que de a poquito se ven los resultados de estos 2 años de gobierno de Milei, en donde la derecha está en discusión. Hay una, creo yo, Silvano, hay una renovación de la derecha en Argentina, en una disputa muy clara entre el macrismo y la Libertad Avanza, en donde finalmente lo que está sucediendo es que están disputando una nueva conducción para un electorado muy grande de la Argentina, que se siente representado por el macrismo o por la Libertad Avanza. Y por otro lado, creo también, Silvano, lo que se ve también es un proyecto político para los sectores populares todavía enquistado en el pasado, que suena todavía o huele un poquito a que no le encuentran la vuelta, te diría yo, desde que Cristina ya no es más presidenta. A partir del 2015 entra en crisis la representación del movimiento popular eh, y, y más allá de resultados electorales, lo que se nota es que lo que sí está en movimiento es y en renovación es la representación de los sectores de derecha, eh, más no así lo que sucede con el movimiento popular, ¿no? Sí. eh, yo creo que de lo que decís, que es muy cierto, hay dos cosas importantes reforzar de lo que decís. Primero, que hoy la derecha, en sus diferentes vertientes, es mayoría en la Argentina. Han construido una mayoría social. Que esa mayoría social luego en términos partidarios y electorales esté fragmentada no significa que no haya un consenso en torno a ciertos valores que la derecha ha logrado instalar a lo largo de estos años, con o sin la colaboración del peronismo. Digo con o sin porque a veces con y otras veces sin. Y el campo popular está, yo diría, prácticamente reducido a su nivel de representación más básico, también profundamente dividido en lo electoral y en lo político, sin un norte, sin un proyecto y con escasa conciencia todavía de que es una minoría cada vez más pequeña de la sociedad. Y por el otro lado, lo que decíamos recién con los muchachos, ¿no? Que los resultados electorales demuestran que la democracia, no aquí solamente, sino en todo el mundo occidental, Uh-huh. está pasando por una crisis grave de representación, y el aumento en la cantidad de ausentismo electoral lo demuestra, ¿no? En todas las provincias, en todos los lugares del país, la gente ha ido a votar en poca cantidad si la comparamos con los años 80, los años 90 y aún con los años 2000. Sí, hay que ver si... A mí me parece de las cosas que decís lo siguiente. Uno,
Vos decías que la mayoría se siente representada por la derecha, ¿no? Y la mayoría ha asumido como inevitables o convenientes o inevitables los valores imperantes. Perfecto. Que son básicamente los valores que ha impuesto la derecha, la agenda pública. Lo que me parece interesante de eso es establecer cuál es el límite acerca de qué es la derecha, ¿no? Un poco cuando nosotros pensábamos el programa y le pusimos el laboratorio, la idea, y es un poco lo que venimos haciendo, es tratar de entender qué significa, ¿no? Esta cultura nueva, este ciclo político nuevo en términos globales de las ultraderechas. A mí lo que me intriga es cuál es el límite, porque como vos decís, parecería ser la mayoría, pero creo que también hay que ser mucho más explícito, o por lo menos intentar entender mejor si es que la derecha es solo el macrismo y Milei en términos culturales. En términos políticos, por supuesto que alguien que se siente de derecha nunca votaría a Axel, a Santoro o a Cristina, ¿no? Y por algo tiene tanta relevancia que todos los discursos de la derecha sean terminar con Cristina, ¿no? Ahí encontraron una forma de nuclear a ese sector al cual vos te referís, ¿no? Eso me parece lo primero. ¿Cuáles son los límites entonces? Si es que la representación política es nada más que un sector y que en realidad lo que se define en términos culturales como derecha o nuevas derechas es mucho más amplio que la representación política, y entonces, por último, esto también que vos decís de la baja participación, no es también una expresión de otra forma de ultraderecha que tampoco se siente representada en términos políticos, pero sí culturales. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en Santa Fe, gana Puyaro, no gana La Libertad Avanza, pero sin embargo la mitad de la población que puede votar no va a las elecciones. Ese sector del cual vos decís que es una crisis de Occidente, ese sector, ¿cómo hacemos para saber lo que está pasando en ese sector? A mí me da la sensación de que ese sector, a diferencia del 2001, se siente representado más por los valores de que la clase política es un desastre, de que son todos unos corruptos, etcétera, que lo que sucedió en el proceso del 2001. Sí, con relación al primer tema, yo sinceramente creo que los términos izquierda-derecha están bastante obsoletos. Ajá. Y a mí me parece que aquí hay dos modelos en pugna en el mundo que tienen su expresión en la Argentina. Ajá. Uno es la idea de que el progreso y el desarrollo humano, la libertad, se consigue a partir de quitarle al individuo todo tipo de limitaciones ajenas a sí mismo, y que la iniciativa individual es la base del progreso personal y colectivo. Bien. Y otro que piensa que la base del progreso individual y colectivo es la cooperación, la solidaridad, la construcción de puentes, la articulación y en términos generales la idea de comunidad. Yo creo que en el mundo están en puja estos dos modelos, digamos, que son, si vos querés, dos interpretaciones diferentes, muy antiguas, de cómo organizar una sociedad. Ahora, cuando yo digo que la derecha ha construido una mayoría, es porque evidentemente, y más allá del núcleo duro de votantes antipopulares, antipopulistas, antiperonistas, como le quiera llamar, Sí. más allá de ese núcleo duro, Sí. hay un consenso generalizado en la sociedad, como en otro momento hubo un consenso en otra dirección, de que esta herramienta podría funcionar. Y entonces estamos en una etapa en donde los que gobiernan tienen
un aval o un consentimiento explícito o implícito para desarrollar sus políticas. Eso lo han conseguido. Lo han conseguido en la Argentina y lo han conseguido en otros lugares del mundo. Y es un proceso en desarrollo. El tiempo dirá cuánto durará, qué profundidad tendrá, qué éxitos tendrá. Pero lo que está claro es que lo que no hay todavía es un rechazo explícito de una mayoría social a este modelo. Eso no está. Y no solo en materia electoral, no solo en materia electoral, sino también cultural y social. Los que nos oponemos a esto somos minoría. Y después, por supuesto, siempre esto ha existido. Entre ambos polos siempre existe una mayoría silenciosa que va cambiando de posición de acuerdo a las circunstancias, al clima y a la época. Y la disputa de ese sector es lo que permite construir mayorías. Hoy, ese sector, que podríamos llamar independiente, apolítico, ese sector o no participa de las elecciones o consiente el gobierno de derechas. Estamos en el laboratorio. Saben que pueden enviarnos mensajes de WhatsApp breves al 11 50 12 35 89, que también pueden sintonizar en 89.3 FM Radiográfica y además suscribirse al canal de YouTube de Radiográfica. Eso es importante porque así Radiográfica construye su imperio de la zona sur. Entonces, cuanto más suscriptores, más barrios vamos a conquistar y luego destruir, como hace Jorge Macri y los demás. No, en serio, suscríbanse. Por YouTube no van a escuchar las canciones porque está prohibido por YouTube, por los derechos y todo eso, pero sí por la FM. Vamos entonces, ahora Silvano, sí, con la editorial que preparaste, con el análisis de la elección de el Papa León XIV. Bueno, Gerba, viste que el otro día, sí, en nuestra conversación, hablábamos de el peso que podía tener la Iglesia en el escenario internacional actual. Uh-huh. Bueno, ha quedado demostrado que los líderes de la Iglesia Católica son cualquier cosa menos sonsos. Uh-huh. Y que han conseguido acaparar la atención de todo el planeta en torno no solo a la elección de un papa, sino a las características que ese papa iba a tener. Esto hay que decirlo porque seamos nosotros católicos practicantes o no, ni vos ni yo lo somos, claramente, no se puede eludir que la Iglesia sigue teniendo en el mundo actual un peso considerable en materia política y en materia de opinión y sobre todo en materia ética y moral. Para bien o para mal. A veces para bien, otras veces para mal. Uh-huh. Pero creo que lo que ha quedado ratificado es que quienes conducen la Iglesia son personas de una fina inteligencia. Y esto demuestra también que la Iglesia es una magnífica formadora de líderes, que no tiene esa capacidad actualmente los partidos políticos y las fuerzas políticas dentro del mundo occidental democrático liberal. La Iglesia ha demostrado tener ahí adentro de la Capilla Sixtina una cantidad de hombres sumamente inteligentes que entienden muy bien para dónde va el mundo, cuál es el pulso de la realidad actual, y le han dado una respuesta, que podrá gustar o no, eso ya corre por cuenta de cada uno, pero ha sido una respuesta, y ha sido una respuesta contundente. Uh-huh. Esto lo quería decir porque no muchas veces se destaca, y cuando se habla de la Iglesia como maquinaria política se lo suele hacer críticamente. Bueno, a mí me gustaría resaltar que ojalá las democracias occidentales tuvieran el 10% de la capacidad que tiene la Iglesia para formar dirigentes. Por el otro lado, decir que también discutíamos el otro día sobre la importancia de esta elección, porque esta elección iba a definir
no solo el futuro de la Iglesia, sino también el rumbo que iba a tener desde el punto de vista ético, ideológico, filosófico, el conjunto de los católicos, que son millones a lo largo y a lo ancho del mundo. Y decíamos que la Iglesia tenía el siguiente dilema: o continuaba el camino iniciado en el Concilio Vaticano I y en el Concilio Vaticano II, que consistía en armonizar sus valores tradicionales, muy antiguos, clásicos, que como todos sabemos se remontan a la antigüedad, con el mundo moderno. Y decíamos que la Iglesia hasta 1870 se había mantenido cerrada a las innovaciones del mundo moderno, y que a partir del Concilio Vaticano I había comenzado lentamente, con los tiempos de la Iglesia, a abrirse a las transformaciones de la modernidad. Bueno, y a partir del año 1878 la Iglesia eligió un papa, León XIII, que fue un papa que aceptó el reto de armonizar los valores tradicionales eclesiales con la modernidad en un doble sentido. La Iglesia aceptó los avances científicos y tecnológicos del mundo moderno. El Papa León era un apasionado de la ciencia y de la tecnología, y también incorporó a la doctrina de la Iglesia la cuestión obrera y el problema de la justicia social. Y ambos temas quedaron explicitados en una encíclica muy conocida, la Rerum Novarum, de 1891, que es la que caracterizó al largo pontificado del Papa León, que duró de 1878 a 1903. Y ese es precisamente el nombre que el nuevo Papa, el cardenal Robert Probst, se ha dado a sí mismo, León, en una explícita decisión de mostrarle al mundo que está dispuesto a continuar por la senda del acercamiento de la Iglesia a la realidad contemporánea. Y creo que ese nombre y las características del elegido demuestran que las personas reunidas ahí tomaron la determinación de dar cuenta de lo que pasa en el mundo y ofrecer una alternativa, que no puede ser nunca una alternativa política, es una alternativa ética y moral, o si vos querés ideológica y filosófica, o teológica. La Iglesia no hace política partidaria, nunca hizo política partidaria, incide en la política partidaria, pero no hace política partidaria, y entonces lo que la Iglesia ha hecho es reinstalarse en la discusión pública mundial para dar su opinión, con peso, con bastante fuerza, sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos algunos videos, Silvano. Sí, ¿Crees sí. que Podemos empezar por el primero. empecemos entonces por el primero, que es el primer discurso con un nuevo Papa en el mundo? Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, di Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, Ahí vimos, Silvano, al nuevo Papa en su primer discurso. Ahí vimos un hecho sumamente relevante. Mira vos. Un norteamericano de nacimiento, peruano por adopción, en el medio del discurso inaugural, hablando en castellano. Y esto creo que es un dato esencial, porque la Iglesia comprende que el reto que tiene central es la disputa con los movimientos evangélicos en América Latina. Y los movimientos evangélicos en América Latina son la base doctrinaria
espiritual y en alguna medida económico-organizativa de la nueva derecha. Así es. Entonces la Iglesia elige un misionero que le va a disputar en América Latina el control de los corazones y de los espíritus de los latinoamericanos al eje central que sostiene en toda América Latina, del punto de vista ético e ideológico, a las nuevas derechas, que es el evangelismo militante. Podemos pasar al siguiente. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad, reconocer que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte, ¿no? Vigente. Entonces, no es tan fácil. Y por ahí yo sé que parte del problema que el país está viviendo es precisamente por este dolor que muchas personas todavía sienten. Ahí Bueno, vimos entonces, Silvano, acá vemos al entonces obispo de Chiclayo, antes de ser papa, antes de ser papa, en Perú, reclamando dos cosas. Que el expresidente Alberto Fujimori, un dictador, reconozca los crímenes y las atrocidades que cometió y el derecho de las personas afectadas a memoria, verdad y justicia. Y decirlo, los que conocemos un poco Perú y sabemos lo que ha transitado y lo que transita Perú. Perú es un país que está inmerso no solo en una profunda crisis social, otro día podemos hablarlo, sino también en una profunda crisis política, donde los gobiernos se suceden uno tras otro y no logran darle al Perú un gobierno estable y duradero. Bueno, este obispo, entre otros, pero particularmente este obispo, fue una de las voces cantantes contra el sistema político imperante en el Perú. Y déjame decirte una cosa, él fue uno de los denunciantes de los casos de abuso que en el Perú ocurrieron a principios de los 2000, que fueron muchos, y en los que estuvieron involucrados varios obispos. Y él fue uno de los miembros de la jerarquía eclesiástica que denunció los abusos contra mujeres y contra niños en el Perú, con muchísima valentía y de manera muy abierta y muy directa. Vamos con el siguiente video y antes decir que quien se encarga de la producción del laboratorio es Claudio Maracita, que hace un laburo enorme y por eso tenemos estos videos, si no, no los tendríamos. Como prefecto del dicasterio para los obispos y al mismo tiempo presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Es un honor poder estar cerca del Papa Francisco, apoyarle a él y al mismo tiempo tomar muy en serio lo que es la misión de buscar a buenos candidatos para el ministerio episcopal, acompañar a los obispos también, los que ya son obispos, en sus distintas misiones y seguir caminando unidos, promoviendo ese espíritu sinodal en todos los aspectos de mi nueva misión. A mis hermanos obispos doy las gracias. Hemos caminado juntos durante más de 8 años. Me he sentido muy acogido, un espíritu muy fraterno con todos y creo que una gran bendición para todos nosotros es precisamente la fraternidad entre los obispos, la unidad que compartimos y el testimonio desde aquí a toda la iglesia en el Perú y a todos los peruanos. He venido como misionero hace casi 40 años, trabajando como misionero en Chulucanas y luego 12 años, más de 11 años en Trujillo. Y ahora después de 8 años en Chiclayo, pues doy gracias a Dios por tantas cosas que el pueblo peruano ha compartido conmigo, que hemos caminado unidos, hemos celebrado la fe, me han enseñado muchísimas cosas y como pastor, pues yo solo puedo dar gracias a Dios por haberme permitido trabajar aquí por tantos años. Que Dios me ayude en esta nueva misión
y pido la bendición de Dios sobre todos ustedes. Muchas gracias. Dos cositas, dos precisiones. Primero, este es el momento en que asume la jefatura del dicasterio. Los dicasterios son los ministerios del Vaticano, encargado del nombramiento de obispos. La Iglesia está gobernada por obispos. Los cardenales son un cargo honorífico. El centro de la estructura de representación territorial de la Iglesia son las arquidiócesis y las diócesis, que están a cargo de arzobispos y de obispos. Por lo tanto, en realidad la estructura eclesial está compuesta por obispos. Entonces, la designación de los obispos, para trasladarlo a la política, es la clave de todo es la representación territorial. Exactamente. Bueno, y él es nombrado por Francisco. Por Francisco, para encargarse de la designación de obispos. Los países presentan ternas y el Papa decide entre 3 candidatos. Bueno, él era el encargado de sugerirle al Papa quién debía ser designado o no. Y por el otro lado, resaltar que este es un hombre que comenzó su carrera eclesiástica como misionero y lo hizo por propia voluntad. Viviendo en Estados Unidos, decidió dejar todo lo que tenía para ir a trabajar con los pobres en uno de los lugares más apartados del Perú, ¿no? Y eso es un enorme avance, porque esto en la Iglesia escasamente ocurrido, si es que no ha ocurrido nunca, ¿no? Podemos ir al último. Fratelli cardinali, saluto e ringrazio tutti voi per questo incontro e per i giorni che lo hanno preceduto, dolorosi per la perdita del Santo Padre Francesco, impegnativi per le responsabilità affrontate insieme e al tempo stesso secondo la promessa che Gesù stesso ci ha fatto, ricchi di grazia, di consolazione nello Spirito. La vostra presenza mi ricorda che il Signore che mi ha affidato questa missione non mi lascia solo nel portarne la responsabilità. So, prima di tutto di poter contare sempre sul suo aiuto, l'aiuto del Signore, e per sua grazia e provvidenza sulla vicinanza vostra e di tanti fratelli e sorelle che in tutto il mondo credono in Dio, amano la Chiesa e sostengono con la preghiera e con le buone opere il Vicario di Cristo. Vorrei che insieme oggi rinnovassimo la nostra piena adesione in tale cammino alla via che ormai da decenni la Chiesa universale sta percorrendo sulla scia del Concilio Vaticano II. Papa Francesco ne ha richiamato e attualizzato magistralmente i contenuti dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, di cui voglio sottolineare alcune istanze fondamentali. Il ritorno al primato di Cristo nell'annuncio, la conversione missionaria di tutta la comunità cristiana, la crescita nella collegialità e nella sinodalità, l'attenzione al sensus fidei, specialmente nelle sue forme più proprie e inclusive, come la pietà popolare, la cura amorevole degli ultimi, degli scartati, e il dialogo coraggioso e fiducioso con il mondo contemporaneo nelle sue varie componenti e realtà. Proprio sentendomi chiamato a proseguire in questa scia, ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Bueno, creo que no hace falta que yo agregue mucho más. Creo
creo que está siendo muy claro, Ujú, ¿no? ujú, En la línea de lo que veníamos discutiendo. ujú. Me parece que la discusión hacia dónde va está bastante saldada. Está claro que los sectores conservadores y reaccionarios del Vaticano que existen han salido derrotados, no han podido imponer la figura de un papa conservador, que es lo que seguramente a personajes como Donald Trump y otros, Milei, les encantaría. Y quiero agregar una sola cosa más, Gerba, si me dejas. Yo lo que creo, en realidad voy a agregar dos cosas para dejarle... No te tendría que haber dejado, Dos entonces. cosas, para dejarle luego a nuestro primer entrevistado el resto. Decir lo siguiente. Primero, no podemos pedirle a la Iglesia Católica que dé lo que no puede dar. La Iglesia Católica es una organización basada en ideas, principios y valores tradicionalistas que son muy antiguos. Y por lo tanto, nunca va a dar determinados pasos tal cual como muchos, sobre todo en el campo progresista, esperan. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es poner el acento en que, y festejar, ¿no? Digamos, de que la Iglesia haga un esfuerzo grande de acercamiento a quienes defendemos y creemos en determinados valores trascendentes, como la justicia, como la igualdad y como la dignidad humana. Y lo segundo que me gustaría decir para terminar es que lo que tenemos que tratar de hacer es construir puentes en torno a ideas comunes. Porque si queremos reconstruir una mayoría a escala latinoamericana y a escala local, por lo menos yo soy un convencido de que necesitamos el esfuerzo colectivo de muchas personas. Y inevitablemente no todos vamos a pensar igual, pero lo que tenemos que tratar de hacer es generar hechos y concretar acontecimientos y procesos en torno a lo que coincidimos y no en torno a lo que no coincidimos. Muy bien, aprovecho para recordar a Carlos Mujica. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de su asesinato en manos de la AAA, y quizás también sea una instancia para pensar si es posible la convergencia y los puentes en épocas como estas, en donde hay tanta fragmentación política y de un lado hay un proyecto tan pero tan violento, ¿no? ¿Cuántos son los que sin ser católicos, activos, practicantes, respetan a Carlos Mujica? Un montón. ¿Vos decís? Un montón. Sí, sí. Un montón mayores de 40 años. No, y si caminás los barrios populares en los que los curas de la Opción por los Pobres trabajan, los jóvenes también. Lo conocen muy bien. Vas a Villa Palito, vas al Fondo de la Matanza, vas a Merlo, vas a los lugares donde los curas de la Opción por los Pobres están trabajando, y te puedo asegurar de que en todos esos barrios hay murales hechos por jóvenes que reivindican la figura de Carlos. Que así sea, Silvano. Bueno, aquí seguimos en el laboratorio, en este lunes algo fresco en la ciudad de Buenos Aires. No sabemos cómo estará en el resto del país porque siempre unitarios. Y entonces solo hablamos de la ciudad de Buenos Aires. No, bueno. Silvano, en unos minutos vamos a tener la entrevista a Humberto Podetti. A los que nos están escuchando, quédense, porque vamos a hablar un poquito más acerca de qué significa esto que contaba Silvano alrededor del nuevo Papa, y de algo bastante interesante que tiene que ver con la disputa de los sectores populares, sobre todo en Latinoamérica, tomada por una nueva forma, una nueva práctica de la fe que han entendido muy bien los evangélicos, ¿no? Y que han demostrado una capilaridad en los barrios populares y una militancia muy importante. Te diría que en casi todo barrio popular hay una casita, un localcito o algo en donde se promueve la fe evangélica con unos métodos profundamente televisivos,
modernos, mucho más cercanos a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, este es un proceso que viene ya de hace mucho tiempo, que comenzó en los Estados Unidos, que tuvo una incidencia muy importante en lo que fue la gestación del movimiento neoconservador en torno a Ronald Reagan y a sus sucesores. Los evangélicos tuvieron una gran penetración en los años 80 entre los sectores afroamericanos y los sectores latinos. Y bueno, he sabido la importancia que han tenido en el resultado electoral de Brasil, ¿no? Cuando triunfó Bolsonaro. Y el peso político que tienen en Brasil. Entonces, es muy importante que la Iglesia mundial y latinoamericana se hayan dado cuenta de que la derecha conservadora y más reaccionaria tiene en América Latina como uno de sus baluartes más importantes a este sector, que dicho sea de paso, no solo ha incorporado la tecnología a la militancia, sino que también sigue desarrollando métodos de militancia bastante antiguos. Si uno recorre los barrios populares, los va a ver caminando los sábados y domingos de la mañana. Claro, por ejemplo, lo que antes se hacía en la militancia. Y lo hacen, ¿no?, con una convicción, una continuidad y una fe admirables, ¿eh? Estamos ya en comunicación con Humberto Podetti. Él es presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, es abogado, es profesor, es coordinador en la red eclesial en la Patria Grande. Es un gusto para nosotros saludarte, Humberto. Acá Silvano Pascuso, mi nombre es Gervasio Muñoz para el Laboratorio de Radiográfica. Buen lunes, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar con ustedes, Gervasio y Silvano. Gracias a vos por atendernos en este lunes. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días, Silvano. Humberto, bueno, estuvimos hablando un ratito largo recién, venimos en el programa dándole mucha importancia a la elección papal, pero ahora nos gustaría escucharte a vos, que nos des en principio una semblanza del nuevo Papa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, hay muchos datos que ya se han difundido, ¿no es cierto? Para recordarlos, él nació en Chicago y se ordenó después de hacer una carrera universitaria exitosa, es decir, con perspectivas de apertura a una buena vida civil, encontró la vocación sacerdotal y se hizo cura en la orden de los agustinianos y estuvo allí varios años hasta que lo designaron misionero en Perú, en el norte del Perú, particularmente en relación con todo un ámbito que rodeaba la diócesis de Chiclayo, donde había mucha pobreza, mucha angustia, y allí inició su trabajo como sacerdote, como cura. Que fue un trabajo de mucho compromiso social con los más excluidos, mucha lucha contra la trata. Una de las primeras cosas que hizo en Chiclayo fue organizar una comisión contra la trata de personas y también por la promoción humana, por la dignificación de la persona humana. Luego, bueno, la historia más próxima, en 2013 Francisco lo nombra para asumir provisoriamente la diócesis de Chiclayo y en 2015 lo hace obispo de Chiclayo. El mismo año él se nacionaliza peruano. Y luego, bueno, en 2023, ya mucho más cerca, Francisco lo convoca para presidir el dicasterio de los obispos, que a su vez el prefecto del dicasterio para los obispos es presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, con lo cual él asumió las dos funciones e inmediatamente después lo hizo cardenal. Él tenía una relación con Bergoglio desde mucho tiempo antes, porque él, como prior de los agustinos, porque una cosa que olvidé mencionar es eso, que en algún punto llegó a ser prior de la orden agustina, y como prior o superior, quiere decir eso, ¿no? Venía a la Argentina frecuentemente a visitar a las comunidades agustinas en el país, que hay en varios rincones del país. Y allí trabó la relación con Bergoglio, que era arzobispo de Buenos Aires en ese momento, y tuvieron desde entonces un diálogo constante. A partir de 2023, que lo puso a cargo del dicasterio de los obispos, él se reunía una vez por la semana para conversar acerca de la cobertura de los cargos de obispos que quedaban
vacantes por fallecimiento o por haber llegado a la edad y presentado la renuncia, ¿no es cierto? Con lo cual él mantenía un diálogo semanal desde 2023 hasta ahora, ¿no? Eso es un poco la historia de Prevost, ¿no? Es un hombre además que tiene una sólida formación universitaria, habla varios idiomas con mucha fluidez, por supuesto entre ellos el castellano, también habla quechua, no sé con qué fluidez, pero lo habla, puede dialogar con cualquier persona en quechua, que aprendió en los Andes peruanos. Bueno, eso es un poco la presentación de él como persona. Ujú. No sé, Humberto, si pudiste escuchar lo que estábamos hablando en el editorial, pero te lo resumo, digamos. Sosteníamos que el gran dilema que se había planteado en esta elección papal era el involucramiento de la Iglesia con los grandes problemas contemporáneos, que yo contaba un poco. La Iglesia comenzó allá a finales del siglo XIX con el Concilio Vaticano I, después con el Concilio Vaticano II, la centralidad de la figura del Papa León XIII en todo ese proceso. Y bueno, y el Papa, recién acabamos de pasar un videíto de recién asumido el Papa en su cargo, al día siguiente creo que fue, una reunión con cardenales, en donde de alguna manera presenta vamos a decir así, su programa para los próximos años. Bueno, ¿cómo ves este proceso? ¿Cómo relacionás la figura de él, que nos has hecho recién una excelente semblanza, con este gran desafío que tiene la Iglesia, que por otra parte lo asumió muy bien Bergoglio, pero darle continuidad a eso, el involucramiento de la Iglesia con los grandes problemas contemporáneos y los grandes debates contemporáneos? Bueno, la primera cosa que me gustaría señalar es que pese a todos los comentarios, análisis, versiones y contraposiciones, el cónclave fue muy llano, muy pacífico. Relato de 2 o 3 cardenales con los que tuve la posibilidad de conversar o de escuchar, ¿no? Aunque no sea en conversación personal, respecto de cómo había sido el cónclave, lo que permite anticipar que había una sólida mayoría de los cardenales en la idea de que la Iglesia debe continuar el camino iniciado por el Vaticano II y que de alguna manera en distintos tiempos de la historia fueron asumiendo los papas que se sucedieron luego del Vaticano II, y que fue un poco el abrazo decisivo que Francisco hizo, ¿no es cierto?, de llevar a la práctica algunos de los elementos centrales del Vaticano II, como esta noción de que la Iglesia es en realidad el pueblo fiel de Dios, que la Iglesia, el sujeto central de la Iglesia es el pueblo, y no lo es ni los curas, ni las religiosas, religiosos, ni los obispos, ni los cardenales, ni el Papa. La Iglesia es centralmente el pueblo fiel de Dios. Creo que esta idea estuvo en el cónclave sin ninguna duda, porque fue muy rápida la elección. Él, aparentemente, según lo que me han dicho, él estuvo siempre primero en las votaciones, desde la primera votación, o sea, no hubo ningún otro que tuviera ese perspectiva, y en la votación final, cuando alcanza el número, supera mucho el número que debía ser de 89 cardenales, ¿no es cierto?, de votos. O sea que hay una iglesia que a nivel institucional, a nivel de sus cardenales, está profundamente comprometida con esta idea que Francisco desarrolló, ¿no es cierto?, y que está hoy es pensamiento de la Iglesia ya a través de las encíclicas y las reflexiones apostólicas que Francisco desarrolló. Con lo cual creo que seguimos teniendo una Iglesia profundamente comprometida con los problemas de este tiempo. Me gustaría agregar, no quiero ser muy largo, pero el mundo 2013, el mundo en el que asumió Francisco como Papa, estaba bastante mejor que el mundo 2025 en el que León XIV asume su pontificado. Por de pronto hay casi el doble de guerras, ¿no? En el momento que asume Francisco había 37 conflictos bélicos armados en distintos lugares del mundo. Aunque la atención periodística estaba centrada en 4 o 5, había 37. Hoy hay 60. La situación desde el punto de vista del hambre y la exclusión es mucho más grave que en 2013. La agresión a la naturaleza es mucho más fuerte. No nos olvidemos, en 2015, 2 años después que asumió papado y el mismo año en que él dictó Laudato Si, se hizo el Acuerdo de París, que implicaba un programa realmente de cuidado de la naturaleza y de restauración inclusive de la naturaleza con metas
a ser alcanzadas que no se alcanzaron, ¿no? En 2025 estamos mucho más lejos de alcanzar esas metas que en 2013, perdón, cuando asumió Francisco. La otra característica que creo que me parece que es muy importante, es que en aquel momento ningún político, ningún líder del mundo se había animado a asumir el hambre, la exclusión, la injusticia social como programas de sus mandatos. Hoy hay muchos políticos en el mundo que los han asumido, lo que indica que la democracia está en grave crisis. Entonces yo diría, marca un poco estas diferencias. Humberto, este es un papa norteamericano de nacimiento, pero podemos decir que desde el punto de vista de su experiencia pastoral y de su trabajo como misionero, es un papa latinoamericano y nada menos que desarrolló su tarea pastoral en un país como Perú, con la relevancia que Perú tiene tanto desde el punto de vista geopolítico como cultural en América Latina. ¿Cómo ves vos a nuestro continente y sobre todo a sus liderazgos? ¿Qué te parece? Porque yo decía la otra vez, y esto en aras de polemizar un poco, lo decía yo, que yo estaba bastante seguro de que las dirigencias latinoamericanas no habían aprovechado lo suficientemente el papado de Francisco para instalar determinados debates en la agenda pública, acompañando los planteos del Papa. ¿Cómo ves vos ese escenario hoy? ¿Qué te parece que puede pasar con un Papa que evidentemente es un hombre joven, con muchísima energía, con muchísima capacidad de trabajo, con un despliegue fenomenal desde el inicio? ¿Cómo ves vos a nuestros países? ¿Podrán, no podrán sus dirigencias, no solo las dirigencias políticas, también las dirigencias de los movimientos sociales, de los sindicatos, aprovechar esta oportunidad que se abre? ¿Qué te parece a vos? Bueno, yo creo que indudablemente, y para comenzar a responder tu pregunta, hay algo que sí está mucho mejor que en 2013 cuando asumió Francisco, que son los pueblos. Los pueblos a partir de, digamos, hasta 2013 se venían sublevando en todo el mundo y lentamente, a partir de la red y de los diálogos y los debates de todo orden, iban unificando sus reclamos. De alguna manera, eso era una cosa que se estaba produciendo en ese momento. La diferencia hoy es que el número de personas que se ha incorporado a ese proceso, a partir de que hay un liderazgo claro y nítido, espiritual, pero francamente comprometido con los problemas concretos y específicos de nuestro tiempo para todos los pueblos, han sido las iglesias. Primero la iglesia católica, pero también la iglesia musulmana, parcialmente la iglesia judía, muchas iglesias cristianas no católicas, los confucianos, los budistas, los hinduistas. Todo esto ha sido un proceso en el que hoy los pueblos se encuentran en muchas mejores condiciones que en 2013, porque además de estar sublevados y alzados contra esta ignominia que se está desarrollando en el mundo a partir de la economía tecnocrática de algunos grandes estados y sobre todo de numerosas grandes corporaciones, se han alzado y se sublevan y ahora tienen alguien que los escucha y que pone su voz en altavoces, que la voz de los pueblos es lo que está expresándose hoy claramente en todo el mundo. Desde este punto de vista, el papado de León XIV tiene un elemento a favor con el que Francisco no contó, que los pueblos van a escuchar su voz, van a estar atentos a lo que dice el Papa. Esto fue una cosa que claramente reveló la partida de Francisco, ¿no? Hubo millones de personas en todo el mundo doloridos por su partida, pero al mismo tiempo expresando confianza y esperanza en el futuro. Esta es una realidad que Francisco contribuyó mucho a construir y una realidad de la que dispone León XIV. Es decir, él va a ser muy escuchado. Francisco lo fue al final o desde la segunda mitad en adelante de su papado, pero en su comienzo era una incógnita, si bien él hizo gestos que inmediatamente impactaron en todo el mundo, cuando como se inclinó ante la Asamblea Popular, la primera vez que un papa reconoció la autoridad del pueblo por sobre sí mismo, y él le pidió al pueblo que estaba reunido en la Plaza San Pedro que rezara por él para poder impartir la bendición Urbi et Orbi. Este mensaje quedó convertido y encarnado hoy en cientos de miles de millones de personas alrededor del mundo. Y entonces creo que esto es un elemento trascendente. Respecto de los líderes latinoamericanos, efectivamente,
la mayoría no lo escuchó, aún los de los movimientos populares, ¿no es cierto? Aún los que debían haber estado más próximos y más sentidos, y animarse más a cambiar las políticas estructurales, a orientarse hacia economías solidarias, hacia transformar este proceso de acumulación de la riqueza en un extremo y la privación más absoluta en el otro, invertido en su destino, empezar a distribuir, a enriquecer, a generar trabajo, a crear instrumentos de construcción de la dignidad humana. Es probable que León XIV tenga ahora más oportunidades en esa dirección, pero depende principalmente de nosotros, que somos en realidad la Iglesia pueblo de Dios, ¿no es cierto? Todos somos esa Iglesia, creamos o no creamos en Dios, ¿no es cierto? Todos, cuando se hizo la Asamblea Eclesial, participaron 70.000 personas dando su opinión para escribir el documento de trabajo de la Asamblea Eclesial de América Latina, y a nadie se le preguntó si era católico, judío o musulmán, o si no creía en nada y simplemente era una persona de buena voluntad y que quería contribuir para que la Iglesia pensara y se comprometiera con los problemas más urgentes de nuestro continente. Humberto, no sé si respondí con... Sí. ¿Por qué crees que se le dio el tratamiento que se le dio a Francisco en la Argentina? Me refiero a en los medios de comunicación, en algún sector de la política. ¿Qué crees que sucedió ahí? Mira, yo creo que eso fue una cosa universal, no fue de Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que en todos los medios, los grandes medios de prensa en el mundo, fueron muy críticos de Francisco, siguen siéndolo, y esto se ha encarnado en la política, en figuras políticas como Bolsonaro en Brasil, o Milei en Argentina, o Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero creo que no había una diferencia entre eso. Yo creo que, digamos, en Argentina hay una grieta profunda, había muchos que sintieron que Francisco participaba de esa grieta del lado del pueblo o del lado de los intereses populares, pero no es cierto, Francisco nunca estuvo en la grieta ni participó de ninguna grieta. De manera que yo creo que hubo una sobrelectura, una sobreinterpretación contraria o crítica de Francisco, sin comprender en algunos casos y en muchos otros de mala fe, porque sabían que Francisco estaba participando de ese proceso que la Iglesia había iniciado en el Vaticano II, que es sentirse que la Iglesia es centralmente pueblo y es el pueblo el que debe estar al mando, el que debe tomar las decisiones acerca del futuro, ¿no? De todas formas, Francisco en el libro Fratelli Tutti tiene posiciones que claramente son muy antagonistas con un sector de la dirigencia política global, como decías, y también argentina. Quizás ahí también haya alguna explicación, ¿no? No, seguro. No solo en Fratelli Tutti. En Evangelii Gaudium, en cuanto denunció la política neoliberal como economía de muerte, como economía de exclusión. Bueno, ya lo había hecho Juan Pablo II, ¿no? El Evangelium Vitae, Juan Pablo II había dicho que el consenso de Washington era una cultura de muerte y destrucción, que había desatado una guerra de los ricos contra los pobres, de los poderosos contra los débiles, ¿no? Y Francisco en Evangelii Gaudium lo dijo, lo repitió, lo reiteró con todas las letras, ¿no es cierto? Y creo que esto ya desde entonces en adelante estuvo marcado que él estaba en contra de todos los que propiciaban una política que impedía que los bienes se distribuyeran con justicia, que hubiera acceso a la propiedad para todos los habitantes del planeta, que hubiera acceso a la tierra que se trabajaba, que hubiera acceso al trabajo digno para todos los habitantes. Entonces creo que es claro, los que están con una política de apropiación de los recursos naturales, con una política de exclusión, de eliminación del trabajo humano, por supuesto que estuvieron desde entonces franca y abiertamente en contra de Francisco como pontífice, ¿no? Claro. Y en esa dirección van a estar con toda seguridad en contra de León XIV. Vos mencionabas unas palabras que él dirigió a los cardenales, fue en la misa que se hizo con todos los cardenales que habían participado en su elección, y en la homilía, en uno de los párrafos más claros y centrales de su homilía, él retomó Evangelii Gaudium y señaló
5 capítulos de Evangelii Gaudium como parte de su propio programa. Estos son precisamente esos capítulos en los que el Evangelii Gaudium describe la situación del mundo como producto de esta economía de concentración de la riqueza en un punto y de privación absolutamente de todos los derechos para la mayoría de la población humana. Por eso León XIV dice que hay una segunda revolución industrial, la que está sucediendo hoy, ¿no? Y que él siente que tiene que retomar, por eso el nombre que elige, ¿no? A qué sectores proteger. Y entonces, Humberto, ¿vos creés que se va a repetir lo que sucedió con Francisco, con León XIV, que es una disputa entre la Iglesia y los sectores del poder económico global? En realidad no es una disputa. En realidad lo que estaba marcando la Iglesia, y va a seguir marcando, yo creo, con toda claridad, es un proyecto de sociedad humana de justicia y de paz. Entonces, contra la guerra, contra la apropiación indebida de los recursos naturales, contra la destrucción de la naturaleza, contra el hambre en un mundo sobreabundante, contra la negativa al acceso a todos los derechos en un mundo en que es posible que todos los habitantes del planeta los ejerzan. Entonces ahí no es que vaya a haber una discusión, un debate, va a haber una denuncia, va a continuar habiendo una denuncia de lo que ocurre y un anuncio de las posibilidades que tenemos de construir un nuevo mundo. Me parece que este es el camino. Yo creo que la reacción en Estados Unidos fue muy clara, ¿no es cierto? Le han dicho de todo, casi peor que las cosas que Milei le dijo a Francisco en su momento, ¿no? Le han dicho comunista, marxista, no sé, todo tipo de barbaridades. Y esto es natural. Retoma ahí un punto que es interesante. La Iglesia norteamericana tiene un sector, pero que es minoritario, que era muy crítico de Francisco. Tiene otro sector que es mayoritario, que es un sector que estaba totalmente de acuerdo con Francisco. El cardenal arzobispo de Chicago, que votó en el cónclave, él dijo que había votado por Prevost, reveló su voto y dijo, miren, todos estábamos con él. Y es un cardenal arzobispo de Chicago, que es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. De manera que yo creo que ahí este efecto se va a sentir. Yo les digo, por ejemplo, nosotros tenemos una red eclesial de justicia y paz que involucra a todos los países de América Latina y el Caribe, no todas las comisiones de justicia y paz de nuestras patrias hermanas. Pero tenemos reuniones frecuentes con la Comisión de Justicia y Paz de Estados Unidos. Ellos tienen dos, ¿no? Una internacional y una doméstica. Nosotros nos relacionamos con la doméstica. Y dialoga a la par. Es un norteamericano de pura cepa, no es de origen latino. Habla castellano, se le nota un poco la dureza, pero habla castellano perfecto. Sí, claro. Y estaba totalmente de acuerdo con las cosas que planteaba Francisco y con las construcciones que estamos haciendo nosotros en todas las materias como comisiones de justicia y paz, ¿no es cierto? O sea que esto es un elemento que también hay que tener en cuenta. La Iglesia norteamericana se va a sumar mucho más activamente, seguramente ahora, a este proceso crítico de lo que está ocurriendo en el mundo, con este signo de tan antihumano y antinaturaleza de la globalización del paradigma tecnocrático. Humberto, te voy a llevar un poquito a la Argentina. La otra vez cuando hablamos de la Iglesia argentina. Y de algún modo me gustaría que hicieras alguna reflexión, no solo sobre el impacto que el futuro papado va a tener sobre la Iglesia argentina y la realidad argentina, sino también sobre un punto que, por lo menos para mí, creo que para Gerba también, es muy importante, que es encontrar puntos de coincidencia entre los diferentes sectores que nos oponemos a esto. Es decir, yo decía fuera del aire, y veníamos hablando con Gervasio antes de entrar acá, la importancia que tiene de que entre todos los que defendemos determinados valores trascendentes, la dignidad de la persona humana, la justicia social, el equilibrio ecológico, en fin, estos valores trascendentes que están incluso por encima de la coyuntura y de la historia, coincidamos, ¿no? ¿Qué papel te parece a vos que la Iglesia puede tener en eso? A tenor de que tenemos un gobierno que es negador de todos esos valores y de todos esos principios y que aparece en el mundo como el paradigma de la nueva derecha, ¿no? ¿Qué te parece ahí que la Iglesia puede hacer y cómo ves ese proceso de acercamiento? Porque
Yo soy un convencido, por ejemplo, de que tenemos que ponernos en acción en torno a lo que coincidimos, y en lo que no coincidimos, dejarlo para después o ponerlo entre paréntesis. Bueno, es difícil la pregunta. La Iglesia argentina yo creo que está en un muy buen proceso. Es decir, desde el inicio del papado de Francisco, tal vez antes, pero yo me voy a referir a eso nomás, desde 2013 a hoy la Iglesia argentina tiene una conferencia episcopal muy comprometida con los problemas sociales, económicos y de toda naturaleza, es decir, muy viviendo la realidad social. Y tiene varios de sus órganos con mucho compromiso, ¿no es cierto? La pastoral de migrantes, por ejemplo, en el desarrollo de la tarea con todas las personas que migran y que viven como migrantes en la Argentina, la pastoral aborigen, que tiene una relación excepcional con los pueblos originarios y que desarrolla un trabajo en todo el territorio, aunque el presidente vive en Orán, en el norte, viene en el norte, pero es un obispo muy comprometido contra las realidades de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Cáritas, que creo que hace un trabajo inmenso, ¿no? Territorial, por el desarrollo y el ejercicio de los derechos. Menciono la Comisión de Justicia y Paz. Pues ahí me presentaron como presidente, ya no soy el presidente de la semana pasada, la presidenta es Ayelén Tomasini, es una mujer, por primera vez, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, lo que es un gran orgullo. Ayelén, durante mi mandato como presidente, era presidenta del equipo No la Trata, y ahora asume la presidencia de la comisión, ¿no? Desde ahora en adelante. Yo, por pedido del presidente de la Pastoral Social, Dante Braira, voy a continuar como miembro un periodo colaborando y facilitando que haya un puente con todo lo que se venía haciendo. Bueno, pero yo digo, hay montones, me olvido de muchos, ¿no? La pastoral social en todas las diócesis. En general, las pastorales sociales en todas las diócesis del país están desarrollando un trabajo excelente. Y esto va a continuar. El actual presidente Colombo, que es el arzobispo de Mendoza, es un hombre profundamente comprometido con los problemas de nuestro tiempo. Y así ocurre con todo el equipo que está en la conferencia episcopal. Y bueno, también con un papel y una importancia trascendente de los laicos, ¿no? Los laicos y las laicas tenemos mucho porque en general todos estamos comprometidos con distintas actividades fuera de lo que hacemos en la Iglesia como institución, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Marta Riola. Marta Riola es presidenta de la Comisión de Justicia y Paz y está en el equipo coordinador de la Red de Justicia y Paz de América Latina y el Caribe. Y a la par ella lidera un proceso que nuclea unos 3.000, 4.000 jóvenes en todo el país, de los más postergados, los que están en situación más angustiosa, creando trabajo, creando nueva economía, creando restauración de la naturaleza, etcétera. Entonces yo digo, y Marta y todo su movimiento son parte, de alguna manera, parte de la Iglesia, ¿no? Involucrados. Y lo digo así en todas partes, o sea, creo que lo que hay que hacer es profundizar todos estos caminos de encuentro, como vos decís, de diálogo y sobre todo frente a la adversidad de construcción, de responder con la construcción, ¿no es cierto? Como están haciendo los movimientos populares, como pueden, ¿no? Porque se les han negado todas las ayudas que tenían desde el Estado. Por ejemplo, se suprimió el banco de herramientas, en lo que el Estado lo único que hacía era suministrar herramientas a estas pequeñas cooperativas que armaban los movimientos populares para trabajar, y es claro, no tenían capital para comprar herramientas, y Milei las ha suprimido, ¿no? Lo pongo como mero ejemplo. No sé si respondí, pero creo que esto es así y va a seguir siendo fuertemente así, ¿no? Porque es lo que hizo como obispo el actual Papa, lo que hizo como cura y lo que hizo como obispo, ¿no es cierto? Humberto, de manera que él va a seguir orientando, sí, dale. Humberto, gracias por la claridad, gracias por atendernos. En particular, en el programa tratamos de darle bola a estos temas más allá de la coyuntura y del nuevo Papa, y por lo tanto, claro que es noticia, pero intentamos seguir reflexionando sobre esto, así que seguramente vamos a estar llamándote otra vez, molestándote otro ratito más adelante. Muchísimas gracias por estar en el laboratorio para Radiográfica. Gracias, Gervasio. Gracias, Silvano. Un abrazo, amigo querido. Un abrazo y gracias por haber estado.
Abrazo grande. Aquí estamos en este mediodía de lunes en la ciudad de Buenos Aires, pero saliendo por el streaming de YouTube, de Radiográfica, y eso se puede ver en todo el mundo, en Occidente y en Oriente. Así que eso es una oportunidad. Y les recuerdo que pueden escribirnos por WhatsApp, opinar e insultar al 11 50 12 35 89, que pueden escuchar Radiográfica en el 89.3 de la FM. Sintonicen porque hay otro tipo de comunicación en la Argentina que no es la de los grandes medios de comunicación, por suerte. Estuvimos recién en una interesante entrevista con Umberto Podetti acerca de lo que significa y lo que significó el legado de Francisco para el mundo y para la Argentina. Y ahora en un ratito vamos a estar hablando un poco de política internacional. El mundo es un quilombo, Silvano. El mundo es realmente un quilombo. Y me parece que además del quilombo, o a pesar del quilombo, son tiempos interesantes que obligan a la reflexión. Quizás siempre fue así, pero la sensación que da hoy, lo hablábamos con Humberto recién, lo dijo el Papa, y si lo dice el Papa, ¿no? Hay que estar en contra de lo que dice el Papa. Pero me parece que sí hay una idea de que lo que está pasando en el mundo, inclusive también lo planteó Juan Carlos en la primera entrevista que le hicimos, Juan Carlos Romero, en cuanto a que comparó la época con la Reforma Luterana. Exacto. ¿No? Y yo sé que es un poco extraño hablar de la Reforma Luterana y todo eso. Pero como crisis civilizatoria, se refería a la crisis civilizatoria. Pero lo interesante es que hay una percepción cada vez más grande de los dos lados del río, ¿no? De los sectores de la derecha, de los sectores del poder económico, de los sectores que están con las clases bajas, con los olvidados, con los despreciados, como decía León XIV. Ahora lo voy a citar todo el tiempo, León XIV. Pero empieza a haber un consenso acerca de que lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo es distinto a lo que venía sucediendo y que su potencia transformadora es muy pero muy importante. En ese sentido, tenemos una entrevista que es con Gabriel Fernández. Ya lo conocerán los oyentes de Radiográfica, algunos no, y tendrán la posibilidad de conocerlo ahora. Gabriel Fernández, ¿qué tal? Buen lunes para vos. Aquí Silvano Pascuso, mi nombre es Gervasio Muñoz. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gervasio? ¿Qué tal, Silvano? ¿Qué tal, ¿Se escucha bien, amigo? ¿Cómo estás? Se escucha perfecto, Gabriel. Muy bien, muy bien. Bueno. Gabriel, bueno, tenemos hoy un programa bastante dedicado al escenario global, desenganchado de la situación o la coyuntura en la Argentina. En ese sentido es que habíamos pensado en hablar contigo. Gaby, la primera cosa que me gustaría que conociéndote, sé que sos un tipo muy agudo, muy preciso cuando analizás. Me gustaría tu breve opinión, porque recién estuvimos hablando con Umberto Podetti y la Comisión de Paz y Justicia sobre la elección del nuevo Papa, que nos des, aunque sea una pequeña reflexión sobre el nuevo Papa y el impacto que te parece que va a tener en el escenario internacional. Por un lado, creo que hay que recordar que Jorge Bergoglio aprovechó, en el mejor de los sentidos, la posibilidad de insertar la periferia en el colegio cardenalicio, es decir, de agrupar zonas básicamente no europeas
dentro del espacio, cuando es un lugar habitualmente coordinado por el viejo continente. Esto le dio un perfil. Luego, Francisco tiene el nombre, que es intencional, por supuesto, Ujú. relacionado con San Francisco de Asís, y su formación jesuítica, en ambos casos confluyente en una dirección bastante clara. León XIV es agustiniano. Esto significa, por un lado, la eh, toma de conciencia de este encuentro de fe y razón que propone San Agustín, y en desarrollo de esa idea, el lugar donde nace la doctrina social, la zona eclesial donde nace la doctrina social de la Iglesia, a través de la encíclica de Rerum Novarum. Ujú. Entonces, los antecedentes permiten hablar de una continuidad. Puede haber estilísticamente un anhelo más puente o un anhelo más dialogado por parte del nuevo Papa, pero creo que la orientación general viene por ese lado. Y tal vez, si la idea es charlar temas internacionales, darnos cuenta que el Papa Francisco fue un transformador, pero al mismo tiempo surgió de los países emergentes, es decir, de aquellos que necesitan la transformación y la vienen llevando adelante ante la muerte del capital financiero como elemento central de control a nivel planetario. Entonces tenemos allí un transformador que a su vez representa, encarna la transformación. No sé si Bergoglio hubiera sido posible 30 años antes, en plena hegemonía del consenso de Washington, ¿no? Pero sí que fue posible en este periodo. Como eh, la, el agrupamiento de los emergentes se va consolidando, aún con las dificultades presentes, creo que cabe esperar una continuidad en base a un perfil histórico, como decíamos, que tiene matriz, que tiene sentido social, y por otro a una realidad de los pueblos del planeta que necesitan líderes que tengan esas características. Esa sería un poco la mirada que tengo de la designación de León XXIII, de Prevost. Bueno, después hubo otros dos acontecimientos importantes. Uno fue, yo he leído atentamente tus notas sobre el Bueno, conflicto gracias. de la India y Pakistán. No es un tema al que estemos habituados a discutir, por lo menos los que no somos especialistas en política internacional. Entonces, si nos podés comentar un poquitito el contenido de tu nota y hacernos una descripción de ese conflicto y de la relevancia que tiene en el escenario actual. Hay varios elementos que se concatenan para que el conflicto exista, pero también hay varios elementos que se juntan para que se pueda llegar a zanjar, ¿no? Por un lado está la presencia del Reino Unido en toda la zona dividiendo. De hecho, estamos hablando de una sola nación, hoy partida en tres: India, Pakistán y Bangladesh. Este, todo esto es obra del Imperio Británico, ¿no? Ujú. Recordemos que en el 47-48, cuando los británicos, debido al esfuerzo desplegado en la Segunda Guerra Mundial, deciden retirarse de la zona, lo que deciden es dejar destruida la zona, es decir, hacer una división entre hinduistas y musulmanes que logre con el tiempo generar distorsiones entre los mismos pueblos. Y lo consiguieron. Esto llevó a una división y a un odio entre las poblaciones que no estaba presente en esta intensidad como estuvo antes de la llegada británica a la zona, donde había convivencia de cristianos, judíos, hinduistas, musulmanes y otras variantes religiosas desconocidas en nuestros pagos. Ahora bien, India tiene por un lado la necesidad de seguir ampliándose demográficamente para dar batalla a China en el liderazgo de la multipolaridad en el terreno mediano.
Esto ha llevado a que intente controlar las regiones del Cachemira, por ejemplo, pero también de Bangladesh y de Pakistán. Por lo menos disciplinarlas, tenerlas cerca, en particular cuando se observa el crecimiento, porque todas estas naciones agrupadas en la multipolaridad han tenido un desarrollo científico, técnico e industrial muy importante. Sin embargo, todos estos datos que son reales, más el agua, ¿no? El agua dispuesta entre ambas naciones y que ambas necesitan para desarrollar su potencial agropecuario, no necesariamente tendrían que conducir a una guerra. Creo que los liderazgos que existen hoy en Pakistán y en India son complejos y tal vez no sean los mejores en materia de desarrollo agrupado multipolar. Por un lado tenemos a Narendra Modi, que ha sido importante en el desarrollo de los BRICS, es importante señalarlo y admitirlo, pero también es cierto que frente a la multiplicidad que ha quedado y que se sigue desplazando, étnica y religiosa, y por lo tanto política, que tiene la India, lo que ha hecho puertas adentro es disciplinar, y disciplinar no siempre de la mejor manera, cuando muchos de los protagonistas de la vida política interna y externa de la India han señalado la importancia del diálogo. No ha sido ese el caso, sobre todo en el último tramo de Narendra Modi, donde ha endurecido sus posiciones para con su propio pueblo. Reitero, es parte de la multipolaridad y ha sido importante en la configuración de los BRICS. En cuanto a Pakistán, Sharif, el actual primer ministro, ganó las elecciones sin ganarlas el año pasado, simplemente porque se puso de acuerdo con su hermano, que está en el Poder Judicial de Pakistán. Ambos desdeñaron los resultados reales que daban como vencedor a Imran Khan y metieron preso a Imran Khan acusándolo de corrupción, usando las habituales triquiñuelas mediáticas de imputar al dirigente que molesta al poder central de malversación de fondos y cosas así. En realidad, Imran Khan, que está preso en una cárcel cercana a Islamabad, bueno, lo que hizo fue acercarse a la multipolaridad con mucha más intensidad que Sharif y trabajar de común acuerdo con Xi Jinping y con Vladimir Putin para que Pakistán tenga un lugar. Y ese lugar se ha ido construyendo y ahora se quiere desmontar. ¿Cómo se ha ido construyendo? Bueno, primero garantizando que haya un equilibrio en el control turístico, bueno, los ingresos que implica Cachemira. Después el reparto de las aguas con la presencia de China y sobre todo un corredor comercial e inversor entre China y Pakistán que permite el desarrollo de ambas naciones, pero ostensiblemente el más beneficiado en este caso es Pakistán, que ha podido crecer en los años previos. Entonces, si bien ambos primeros ministros, ambos gobiernos, son parte de la multipolaridad, tienen una mirada mucho más cercana a Occidente en muchos aspectos que la que deberían tener en este momento de expansión de los BRICS, y eso genera una distorsión a la hora de llevar adelante una política. Por eso China pataleó puertas adentro cuando frente a esta situación Narendra Modi consulta a Helges, es decir, tratan de lograr la aquiescencia de los Estados Unidos. En el medio todos tienen que lidiar y aprovechan los grupos terroristas sembrados por la CIA en la región con el objetivo de damnificar alternadamente a aquel gobierno que se acerca un poco más o un poco menos a la multipolaridad. Ese es el panorama, es decir, no hay situaciones ideales, tampoco en la multipolaridad, donde hay un cambio estructural internacional, pero el arrastre de las miasmas y las equivocaciones del ayer sigue presente dentro de las naciones que protagonizan la transformación. Gaby, y el otro tema importante, ya que estamos hablando de la multipolaridad, fue la celebración de los 80 años de la victoria en Moscú. El presidente Putin hizo un discurso muy, muy interesante,
es interesante seguirlo, es interesante leerlo, si se lo puede escuchar con alguna versión traducida al castellano, con un montón de aristas, da para que conversemos muchísimo tiempo, pero ahí se hace presente una vez más la alianza entre Rusia y China, con Xi Jinping en un papel preponderante, de gran significación, y un mensaje muy potente al resto del mundo y particularmente a Occidente, ¿no? De que ahí en gran medida está un poder alternativo para el futuro, ¿no? De la humanidad. Bueno, justamente mientras los medios occidentales hablaban del aislamiento ruso, Rusia mostraba miles de personas, millones de personas en las calles, en paz, cientos de miles de soldados desfilando y una treintena de jefes de Estado, legales, formales, admitidos por sus pueblos presentes allí para saludar al pueblo ruso. Por un lado está el tema del aislamiento. Creo que aquellos que siguen viendo que 3 o 4 naciones centrales y con serias dificultades económicas de Europa Occidental, son junto a Kiev un bloque superior al de Rusia, se han equivocado en el diagnóstico. Rusia está bien rodeada, efectivamente Xi Jinping dio el gran mensaje en su presencia al estar más de 5 horas reunido con Vladimir Putin. ¿Esto qué significa? Tuvieron temas de fondo que charlar, sin duda, pero además querían que se supiera que son los grandes amigos, que son los que consultan las cosas entre sí. Querían que trascendiera esa reunión. ¿Qué es lo que está haciendo en Kiev? Bueno, en Lugansk, Donetsk, y a través de este discurso, entre otros, Vladimir Putin. Bueno, en cierta medida limpiando la historia. La historia es política, ¿no? Y esa historia ha sido narrada televisiva y cinematográficamente por los Estados Unidos como un logro norteamericano casi en exclusiva, como si los demás no hubieran participado de la guerra. Y en la guerra participaron las naciones europeas mencionadas, y ha participado China, y por supuesto la voz cantante del último tramo la tuvo el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque conocer la verdad sobre lo que sucedió también implica un posicionamiento presente. Ahora, en cuanto a la actualidad, lo que hay es un mensaje fuerte de Rusia bien rodeada, Rusia bien contenida por los espacios emergentes y especialmente por China, y Rusia en diálogo con Donald Trump, Rusia en diálogo con los poderes productivistas antifinancieros que están impactando y deshilachando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y dejando un sendero abierto para el mediano plazo, no para el corto plazo, que es problemático, pero sí para el mediano plazo. Creo que eso se puede colegir del encuentro por los 80 años, sí. Bueno, la última, que traerte un poquito a nuestra realidad continental. ¿Cómo ves vos a nuestra zona, a nuestra región frente a este escenario hoy? ¿Cómo la ves? Bueno, sería para una coalición latinoamericana, este sería el escenario ideal, ¿no? Es decir, un agrupamiento de naciones del sur entrando al BRICS conjuntamente y realizando los negocios y los acuerdos que sean pertinentes, consiguiendo inversiones. Está todo dado, salvo la Argentina, que es la gran desertora. Es una paradoja histórica a lo Haití, podríamos decir, los primeros serán los últimos. Argentina es el inventor de esta idea, de lo que se está imponiendo a nivel internacional. Argentina crea la tercera posición y la comunidad organizada. Después vienen el NOAL, vienen las naciones del tercer mundo, los países subdesarrollados, y ahora ya no son subdesarrollados, son emergentes multipolares. Y no es solo un cambio de nombre, es un cambio de potencial, de espalda. Este era el gran momento de la Argentina, donde estábamos llamados a jugar un rol. Por eso nos invitan China e India con especial atención. Digamos, China e India enviaron delegaciones a pedirle por favor a la Argentina que ingrese al BRICS. La Argentina dijo, no me interesa, y salió corriendo por otro lado. Una cosa
muy extraña, muy autoflagelante de nuestra nación. Sobre todo porque, a diferencia de otros periodos, como el 55, el 76, aquí no ha sido necesario imponer esta determinación a través de un golpe de Estado, fue por el voto de los ciudadanos, lo cual es una rareza superior. Entonces, la unidad de América Latina, yo creo que, como dijo Alberto Metol Ferré, está sentada sobre Argentina, Brasil, Chile, el sur, ¿no? Y el UNASUR, con posterioridad, que es una de las grandes creaciones. Eso debe proyectarse sobre la CELAC y la CELAC articular para poder lograr con México, Brasil y Argentina, fíjate vos que 3 potencias sureñas tan importantes, un lugar en el Nuevo Mundo. Tenemos el lugar asignado, nadie lo quiere quitar, nadie quiere echar a la Argentina, pero es la Argentina la que no quiere entrar. Y eso es verdaderamente doloroso para aquellos que observamos con claridad la historia nacional y decimos, estos fueron nuestros grandes aciertos y los estamos desperdiciando. Gabriel Fernández, muchas gracias por este rato, por ser tan preciso, por la información, y estamos en contacto en otra oportunidad para el laboratorio por radiográfica. Muchas gracias, Gabriel. Un placer charlar con ustedes, un abrazo grande. Igualmente, gracias. Hasta luego. Era Soda Stereo con Canción Alemán, un clásico de la creatividad del rock nacional. Estamos terminando, faltan algunos minutos para esta nueva edición del Laboratorio por Radiográfica. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de Radiográfica. Si se suscriben, entra dinero a Radiográfica y por supuesto que lo más importante que hay en esta vida, ¿qué es? Muy bien. ¿Qué opinas de Silvano vos de eso? El poder popular. Silvano. Que es irreversible lo tuyo. ¿Te acordás cuando nos decían que era irreversible? Sí. Y al final era reversible. Era reversible. Era reversible. Sí, sí. Y nos decían que era irreversible. Todo tiene que ver con la voluntad, el esfuerzo y la dedicación. Sí. Bueno, qué desazón. Colectiva, ¿no? Nunca individual. Bueno. Qué comunista que sos. Está con nosotros otro comunista. Estás rodeado. Estoy rodeado. Yo que intento estar más en la línea del anarquismo. Tengo la radio rodeada. Llena de bolcheviques. Llena de bolcheviques. Bueno, por suerte están en retirada. Está con nosotros ya Santi Adano, que está un poco más petizo, vino más petizo hoy. Más bajito que ustedes hoy. Está más bajito. Pero en las sillas hay una palanquita que te sube. ¿Puedo decir que subo? A ver. Sí. Como le pasó a León 14, que ahora hizo ping y subió. y ping. Por el ascensor. Sí. Y a pasitos de Dios está. ¿Cómo estás, Santi? Buen Bien, lunes. vieja. Buen lunes. Bueno, buen lunes. Santi, ¿qué nos has traído para hoy? Tenía ganas de hablar de creatividad hoy. Pensando un poco en algo que me pasa. Yo hago un taller de canciones y me interesa pensar quiénes tienen permiso para participar de ese mundo, ¿no? De la creatividad. Porque a veces sentimos que necesitamos ciertas credenciales que se nos exigen para la creación. En el taller mucha gente se acerca con el discurso de toco pocos acordes en la guitarra, canto mal, ¿no? Como si eso nos alejara de la posibilidad de participar de la experiencia creativa. Y mi sensación es que muchas veces son les artistas los que contribuyen un poco a eso, con cierta cuestión que se transmite de que lo que nos permite la creación es algo relacionado a los dones, ¿no? Más cercano a la idea de la genialidad. A mí me interesa una visión del arte que está más ligada a la artesanía, ¿no? Al trabajo, al oficio. Me gusta pensar la creatividad como un espacio de entrenamiento, una gimnasia que nos va acercando herramientas nuevas, posibilidades nuevas de expresión, de autoexploración, y que en algunos casos también por eventualidades se convierte en una profesión o un trabajo, pero me parece como algo secundario. En ese sentido, lo que me interesa de la canción popular, de las artes populares, es que invitan a la participación.
necesitan que la gente se involucre, que la gente cree, que juegue, y no piden credenciales. Un poco en oposición a la vida académica, que te exige cierto nivel de estudios para participar de un posgrado o exámenes para acceder a otros niveles. Las artes populares tienen una clave que tiene más que ver con la riqueza del juego compartido, ¿no? No quiero decir que la academia no tenga valor. Algunas de las obras más hermosas que escuché tienen una profunda raíz académica, y también hay cosas muy interesantes que se dan en el encuentro de los dos mundos, del mundo por ahí de la academia y de lo popular. No sé, pienso en el violín aplicado a las chacareras, ¿no? Pero esa apertura, esa invitación que hace el arte popular a la participación, me parece uno de los valores más grandes que tiene. Retomando un poco esa idea del principio, esa idea de que por tocar mal la guitarra, esto que veo en los talleres, o por cantar mal no estamos habilitados a participar del universo de la creación, pensaba, nadie deja de ir a jugar al fútbol de los miércoles con sus amigues porque juega mal, ¿no? Pero hay algo que pasa con, sobre todo creo, con la música, que va por otro lado, y quería leer un texto que me gusta mucho, de Luis Pesetti, que tiene un libro que se llama Una que sepamos todos, y en el prólogo dice... Músico uruguayo, para los que no lo conocen, músico uruguayo, de cantante de música para niños, ¿no? No sé si es uruguayo, el tipo vivió en México, pero creo que es argentino. Igual eso lo podemos chequear en Google. Sí, chequen ustedes. Cuestión que Pesetti dice, sí, es un gran músico para niños, tiene una obra muy alucinante, además, como cosas para infancia que son muy especiales, muy lindas, muy lejos del universo Topa. Y él dice... Me gusta Topa igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, me cae bien él, a pesar de Vos que sabés sea... mejor porque tenés niñes. Sí, sí, sí. Bueno. No, yo no consumo ni mis niñas tampoco, pero... Pero te cae bien. Me cae bien, Me sí, gusta sí. que te cae bien. No es un fascista como Panam. Qué ejemplo. Bueno, leo el textito de Pesetti. O Cris Morena. O Cris Morena. Dice Pesetti en este prólogo: los mejores restaurantes de cualquier ciudad, los mejores chefs del mundo, no necesariamente desplazaron la comida casera ni la mano de la abuela, de mamá o papá, para cocinar algo cuyo sabor es irrepetible. Pero con la música sí ocurrió una hiperespecialización que dejó a todos, salvo a los profesionales, sentados en una butaca o relegados a cantar bajo la regadera, la ducha, ¿no? Nada reemplaza la voz de una madre o un padre cantando una canción mientras acuna, pero todos están convencidos de que no hay que cantar desafinado, entre comillas. La música, más que la danza, la literatura o la plástica, quedó reservada al club de los dotados e iniciados. Cuando afirmamos que cualquiera puede hacer un juego musical, desplazamos el lugar de autoridad. Sí hay, por supuesto, artesanos, maestros, oficio y más oficio. Eso es amor, entusiasmo, convertidos en horas y horas de práctica irreemplazables. Pero la música no está en un altar y tampoco tiene un único camino de llegada, sino muchos, tantos como personas quieran disfrutar de ella. La música no es una sola, no la interpreta un único elegido, ni tampoco hay un repertorio sagrado. Y un poco en este sentido quería traer una idea que me alivia mucho en el camino de crear, que tiene que ver con la idea de proceso, ¿no? Y de pensar un poco en lo que pasa con el proceso y la producción artística también mainstream. Creo que a veces caemos presas de una visión de las obras de arte que es un poco tramposa. Escuchamos un disco que nos parece genial, un cuadro que nos emociona, un poema que nos parece perfecto, y la sensación que genera enfrentarse a esas grandes obras es que esa obra salió de la cabeza o de la mano de alguien medio por arte de magia, ¿no? La idea de genio tiene eso. Arrastra cierta idea de que lo que está haciendo es derramar esa genialidad, que hay algo mágico en cómo aparecen esas obras, algo automático ligado a esa genialidad. Hace unos años, scrolleando en internet, muy bien, leí un textito del creador de Mad Men, que se llama Matthew Weiner. Después investigué que está en un libro que se llama Getting There, A Book of Mentors. Mad Men, en la serie sobre Lucky Strike y todo eso, ¿no? Que fue bastante famosa, Silvano. Y yo te pongo al tanto porque Salti nos trae información muy fresca, en English además, entonces yo te traduzco, Silvano, y a los que nos están escuchando. Este libro es de Gillian Soe-Segal, se llama, como traduciéndolo, Llegando, un libro de mentores, y Matthew Weiner, el creador de Mad Men, dice algo que me gusta mucho, que es: los artistas frecuentemente esconden los pasos que los llevaron a sus obras maestras. Quieren que su trabajo y su carrera esté apoyada en el misterio de que apareció toda de una. Yo le digo a eso esconder las pinceladas, y aquellos que lo hacen están haciendo un desservicio, dice disservice, un desservicio a la gente que admira su trabajo y trata de imitarlos. Si no llegás a ver las notas, las reescrituras y los pasos, es fácil mirar a un producto terminado y quedar bajo la ilusión de que apareció desde la cabeza de alguien así como así. Gente joven o gente que está luchando con la creatividad puede estar fácilmente como desmotivada, porque no pueden hacerlo como creen que fue hecho. Un trabajo, una pieza, un trabajo, está bien que existan los trabajos terminados, pero yo siempre me juré que nunca voy a esconder mis pinceladas.
Me gusta mucho esa idea de borrar un poco el límite entre lo que es la obra, lo que decididamente se publica, se muestra, y lo que es la exploración sobre la obra. No siento que abrir esa instancia de exploración previa, poder mostrarle a otros las contradicciones, las inseguridades, la búsqueda más despareja de una voz, de un tono, de un registro, de una melodía, habilitan una relación más flexible, más humana, menos exigente con el trabajo creativo, y también invita a la gente que quiera animarse a hacerlo, lo vuelve más cercano, más real, ¿no? Tanto dentro de la matriz académica como de la matriz popular, creo que esta idea de abrir los procesos, discutirlos, exhibirse, humanizar las búsquedas, revela un poco el carácter del oficio del que hablaba antes, ¿no? Nos pone en contacto con la idea de que en la búsqueda de un trabajo cerrado hay una exploración previa que se nutre también de las fallas, también de las crisis y también del encuentro con otros, ¿no? Para mí hacerlo social, abierto y compartido también enriquece esas búsquedas y esos procesos. Dice Pesetti al final del prólogo ese que les leía: no dejen de leer para sus amigos, sus seres queridos, avergonzados por no leer bien. Nadie cambiaría la voz del amigo o de la madre o del abuelo por la de un lector profesional. Un poco... ¿Puedo polemizar? Por favor, polemizar. Me parece que hay muchos ejemplos de esto que vos decís en Argentina y en el mundo, que inclusive sin grandes conocimientos técnicos o inclusive sin el don de la música, han transformado culturas. Y a mí me gusta mucho pensar en Violeta Parra, por ejemplo, que hemos cantado alguna canción acá en la columna. Ella, para mí, tiene más una impronta de cantora y de guitarrera que de cantante y guitarrista. Después, a nivel palabra, ella tenía un ejercicio de la poesía que era muy zarpado, muy profundo. Ayer justo grabamos con mi vieja Volver a los 17 para un amigo alemán que cumplía años. Hicimos una versión. ¿Y qué edad cumplía? 64, el amigo alemán. Es una canción muy alucinante, está escrita en décimas, que es este formato que hemos hablado, que me gusta mucho. Pero después a nivel musical ella era muy lanzada, ¿no? Pienso en esa, a mí me gusta esa categoría. Yo de hecho me reivindico más guitarrero y cantor que guitarrista y cantante. Bueno, Víctor Jara también, no era un gran cantante, ¿no? Y hay algo de la creatividad que para mí se juega en ese plano, y es algo que a mí me interesa, la canción popular, las artes populares, porque siento que tienen una apertura distinta hacia esas experiencias. Ahora, podríamos citar millones de ejemplos de este tipo. Les recomiendo, para quienes no conozcan también, Daniel Johnston, un músico y dibujante alucinante. Él es otro ejemplo. El punk es un gran ejemplo. Totalmente. Que transformó por lo menos una época, inclusive en Argentina. Sin embargo, lo que yo digo, ya casi para finalizar y por lo tanto para... Te vas a quedar con la última palabra. No lo voy a hacer eso, pero sí quizás arruinar un poco todo. Es que la obra que trasciende algún grado de genialidad tiene. Mirá. Porque Violeta Parra era una lanzada, o Daniel Johnston era un ser que tenía problemas para relacionarse con la sociedad, ¿sí? O Charly García, ¿no? Estoy hablando de Charly, sí, un tipo formado académicamente. Desde los 3 años, 4. Exacto, Violeta Parra. Y además él se autopercibe genio. Totalmente. Y lo repite permanentemente porque quiere que quede claro que él es un genio. Yo cambié todo. Claro, exacto. O yo a los 5 años identificaba una nota desafinada, ¿no? Violeta Parra no, Víctor Jara no. Pero ¿qué es lo que queda entonces en la historia de la música? ¿Es el trabajo puesto en la obra? ¿O lo que queda en realidad es la genialidad de poder transmitir con o sin recursos algo que pocos pueden transmitir? Mira, a mí me interesa un poco, o sea, vuelvo a esto de que la academia y el estudio para mí generan cosas alucinantes, pero me interesa algo que tiene que ver con, te cambio un poco el foco pensando en la posibilidad de la gente de disfrutar de ese mundo. ¿Qué es lo importante, en definitiva, para mí? Dejar obra, que quede obra, que es algo que ocurre, o poder participar de este universo que es el universo de la creatividad. O sea, me interesa que la gente del taller viene muy abatatada, sintiendo que esto no es para mí. Yo, la canción, la música, vengo a arriesgar, pero...
Y a mí me parece que cuando nos enfrentamos con esta idea más monumental de la obra artística, perdemos la posibilidad de generar este compost creativo, cultural, de que la gente se acerque a animarse a hacer, ¿viste? Nos vamos a agarrar a piñas Silvano, ahora afuera. ¿tenés alguna posición sobre este tema? ¿O sobre este tema por primera vez no vas a tener ninguna posición? No, yo tengo una posición. Yo soy nieto de un escultor, de un pintor, que además era constructor. Una persona a la que he admirado mucho, que fue mi abuelo Ángel, que de paso lo nombro. Con esto nos tenemos que retirar. Silvano. Pero sí. Decir simplemente esto, digamos. Y lo podemos volver a discutir en otra columna. Por supuesto. Para eso estamos, para discutir. Claro, para pelear. digamos, yo creo que son las dos cosas. Me parece que el genio existe como existe el héroe, que hay algo en él que lo hace encarnación de lo colectivo, y que también existe lo colectivo que busca un héroe y un genio. Me parece que ocurren las dos cosas. Y que las dos cosas son positivas en tanto y en cuanto sirven a un proyecto de liberación humana y de dignidad humana y de justicia. Totalmente. Pero bueno, la idea de genio no se discute tanto, o sea, ya está instalada. La posibilidad de que el arte salga a la calle y la gente lo disfrute no está tan instalada. Hay una ¿no? frase de Perón, para terminar, que es genial, que dice: si no abrimos posibilidades al pueblo, nos negamos de disfrutar de los genios. Porque Marta los genios Argerich, están, claro, porque por los genios ejemplo. están en el pueblo. Está bueno. Marta Argerich es un fiel exponente de eso. Santi, termina vos esta columna y este programa. Bueno, buen lunes para todos. Está difícil el país, pero seguimos en estos encuentros para pensar. Colectivicen, súmense en sus barrios a los espacios de participación política que encuentren. Es importante que sigamos encontrándonos. Que tengan buena semana. Adiós. Patria o muerte.